Bienvenidos a la tercera sesión de aprendizaje en donde desarrollaremos la matriz de fuerzas finales. Como vimos anteriormente en el capítulo número 1, fue el ensamblaje de matriz de rigidez de una estructura en forma literal. Como segunda sesión, vimos que esa matriz de rigidez literal se convirtió en una matriz numérica de tantos grados de libertad que tenga la estructura. Y en esta tercera sesión vamos a determinar ya la matriz de fuerzas finales. Entonces, determinamos la matriz de fuerzas finales, ya tenemos la matriz de rigidez de una estructura, por lo tanto, por simplemente el sistema de ecuaciones podemos determinar los desplazamientos. En la clase o en la sesión número 2 representamos una estructura de esta forma, determinamos 8 grados de libertad, ¿correcto? Estos 8 grados de libertad, por ejemplo, llegamos a determinar sus elementos, ¿no? La matriz de rigidez de un elemento, de dos elementos, del tercero y cuarto elemento. Y obtuvimos la matriz general, anulamos la fila y columna correspondiente al grado de libertad que no existía y obtuvimos la rigidez de matriz final de la estructura. Bien, en este tercer capítulo, en esta tercera sesión, lo que vamos a desarrollar es matriz de rigideces de estructuras. Vamos a desarrollar un problema donde tengamos 6 grados de libertad con 6 valores en su matriz. Un segundo problema en donde tengamos 9 grados de libertad, por lo tanto una matriz de fuerzas de 9 elementos. Y por último, podemos determinar otra matriz con más grados de libertad, 13 grados de libertad, con una matriz final de 13 elementos. Comencemos con el primer problema número 1. ¿Qué cosa es una matriz fuerza? ¿No? Es simplemente la resta numérica de la matriz de fuerzas nodales menos la matriz de fuerzas de empotramiento. Entonces, una estructura puede tener dos tipos de fuerzas. Fuerzas de empotramiento perfecto son aquellas que inciden sobre el elemento. Y las fuerzas nodales, aquellas fuerzas que están incidiendo en el nodo. Por ejemplo, los voladizos o las fuerzas sísmicas. Desarrollamos este problema. Nos piden de la estructura mostrada determinar la matriz de fuerzas nodales, la matriz de fuerzas de empotramiento perfecto y la matriz de fuerzas finales que simplemente la resta. Entonces, el primer paso es enumerar los nodos, como ya hemos visto en otras sesiones, ver cuántos grados de libertad tiene la estructura, en este caso 6 grados de libertad. Bien, entonces, para iniciar con las fuerzas nodales, solamente observamos que la estructura, el nudo 1, no tiene fuerzas nodales porque no hay ninguna fuerza que esté sobre los nodos. El nudo 2 sí tiene, es un volado o un voladizo, ¿no? Una viga que está en voladizo. Entonces, lo tratamos el nudo 2 independientemente. El nudo 2 decimos cuáles son sus fuerzas que inciden. Hay una carga vertical de 5 por 1.8, que debería ser 9 toneladas, que está ubicada en el centro. Estas 9 toneladas simplemente lo llevamos al nudo, lo transportamos, pero también transportamos su momento. 9 toneladas y estas 9 toneladas por la mitad de la viga, que es 0.9, sería 8.1. Por lo tanto, el nudo 2 tiene una carga nodal. Ahora desarrollamos su matriz. ¿Cómo? Comenzamos. Grado de libertad 1. ¿Hay una fuerza nodal? No hay. Grado de libertad 2, tampoco, ni grado de libertad 3. Entonces los tres primeros valores son ceros.
correspondiente al nudo 1. Nos dirigimos al nudo 2 en ese mismo orden. En X, fuerza en X no tiene fuerza nodal. Acá no hay una fuerza nodal, 0. En el eje Y tenemos, perdón, acá correspondía al nudo 2. En el eje Y sí tiene 9 toneladas hacia abajo y el momento horario menos 8.1. Y con esto determinamos la fuerza nodal del nudo 1 y del nudo 2. De la misma forma vamos a determinar las fuerzas de empotramiento perfecto. Pero para eso necesitamos nosotros conocer las tablas de empotramiento perfecto. Existen en muchos libros tablas de empotramiento perfecto de elementos con cargas distribuidas, cargas triangulares, cargas puntuales cuando están en el centro, cuando están a un punto diferente del centro, cargas por gravedad, porque son en forma vertical con ángulo de inclinación, y cargas que pueden ser de viento cuando tienen también un ángulo de inclinación. ¿Ya? Entonces, aparte podemos tener también cargas inclinadas con un ángulo de inclinación de la carga. Entonces, todas estas fórmulas podemos incluirlas en un elemento. Por ejemplo, si tenemos una combinación de un trapecio, podemos combinar la carga número 1 con la carga número 2 que estoy mencionando. Bien, vamos a determinar el problema número 1. Para nuestro problema tenemos una carga distribuida. Vemos en la tabla que las fuerzas en Y es la carga por longitud entre 2, 7.2 por 7 entre 2, 25.2 y 25.2. Y los momentos es W, la carga, longitud al cuadrado sobre 12, que nos da 29.4. Y como es la única carga, ¿no? Entonces simplemente ya desarrollamos nuestra fuerza de empotramiento perfecto o nuestra matriz. Entonces, nos vamos al nudo 1. Fuerza en X no tiene. Fuerza en Y, 25.2, positivo. ¿Por qué positivo? Porque va en la misma dirección que los grados de libertad. Y el momento también es positivo porque va en la misma dirección, 29.4. En el nudo 2, en X, 0. En Y, 25.2. Y en momento, en sentido horario, 29.4 negativo. Con estos valores ya obtenemos nosotros la fuerza de empotramiento perfecto como matriz. Nuestra respuesta final sería simplemente la resta de ambas. Matriz de fuerzas nodales menos matriz de fuerzas de empotramiento perfecto nos da la matriz de fuerzas finales. 0 menos 0, acá está, ¿no? Otro valor, 0 menos 0, acá también está, igual, 1 por 1, 0 menos 29 sale negativo, acá. Y por ejemplo, el último, menos 8.1, menos, con este menos da más, o sea, se convierte en 21.3. Siempre no olviden de respetar los signos. Una simplemente resta aritmética. Con esto hemos determinado la matriz de fuerzas finales de una estructura como la que se ve en pantalla. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En este ejemplo vemos una estructura ya con más detalles. Tenemos no solamente empotramientos perfectos, sino también tenemos apoyos fijos y apoyos móviles. Como siempre, primeramente enumeramos los nudos 1, 2, después los nudos que tengan por lo menos un grado de libertad, sería 7, no hay acá, 0, 8 y acá simplemente tenemos giro, 9. 9 grados de libertad. Tenemos nodales, en el nudo 1 si hay un nodal, que es 8 toneladas a la derecha, y en el nudo 2 también volvemos a tener otro voladizo. Volvemos a determinar nuestras cargas nodales. Observemos. Ya lo voy a hacer en forma directa, ya no con los detalles del problema anterior. Nos vamos al nudo 1, o sea, en el grado de libertad 1. Siempre comencemos por el grado de libertad 1, donde nosotros lo hayamos colocado. Si el grado de libertad 1 está en el nudo 2, entonces por acá tendríamos que comenzar. En X, ¿existe carga? Sí, 8 toneladas es la que representa acá. En Y, ¿hay fuerza nodal? No existe.
¿Y hay un momento nodal? Tampoco. Terminamos con el nudo 1, procedemos al nudo 2. En X no hay fuerzas, 0. En Y sería 4 por 1.8, vendría a ser menos 7.2 porque está dirigido hacia abajo. Y el momento horario inversa al grado de libertad 6, multiplicado por 0,9 nos da menos 6,48. Nos vamos al nudo 3. Observemos esta parte del nudo 3. Por favor, en esta parte del nudo 3. En el nudo 3 solamente existen 2 grados de libertad. El de acá simplemente no se considera. Entonces, en 7, 0. Grado de libertad 8, 0. ¿Por qué 0? Porque no hay fuerzas nodales. No hay fuerzas nodales que nos representen. Nos vamos al nudo 4 y solamente hay una fuerza nodal o hay un grado de libertad. Entonces debería haber una fuerza nodal, pero como no existe, 0. No hay fuerza nodal, 0. Ahí están los 9 valores porque hay 9 grados de libertad. Ahora pasamos a la parte B, que es matriz de empotramiento perfecto de cada elemento. Bien. ¿Qué elementos tienen matriz de rigidez? Tiene el elemento número 3 y el elemento número 4. Tenemos dos elementos que tengan matriz de rigidez. El elemento 3 simplemente es una trapecio, carga trapezoidal y una carga distribuida en forma vertical, ¿no? Bien. Pero como en el elemento 3 tenemos una carga distribuida y una carga triangular, podemos desdoblarlo en dos. Es decir, si nos vamos nosotros a nuestro empotramiento perfecto, tomamos una parte distribuida y una parte triangular. Entonces, si observamos esta línea es 6 toneladas, entonces coincide con este punto, vendría a ser 6 toneladas. Y la triangular vendría a ser 8.4, como ya se consideró las 6 toneladas menos 6, 2.4. Entonces, lo representamos en estos dos sistemas. La rectangular y la triangular. La carga de 6 para la rectangular y la carga de 2.4 para la triangular. Recuerden ustedes que en este lado de acá se encuentra la mayor carga de la triangular y acá es 0. Simplemente aplicamos nuestro sistema que sería carga o la longitud entre 2, sabiendo que la longitud es 5. Por ejemplo, para la rectangular, 6 por 5, 30, entre 2, 15. Ahí está. Y acá vendría a ser la carga por la longitud al cuadrado entre 12. También aplicamos, ustedes pueden verificar, que vendría a ser 12.5. Para la triangular, simplemente nos aplicamos la fórmula de la tabla. Dice, para la parte en donde inicia la carga, es 3 veces la carga por su longitud entre 20. Y la parte en donde más alta es 7 veces la carga longitud. Y el momento es la carga longitud al cuadrado sobre 20 en la longitud más grande y donde inicia la carga de doble L cuadrado sobre 30. Esto lo transportamos para el problema y nos dan estos valores. Ustedes pueden verificarlo con una calculadora, ¿correcto? Entonces tenemos, por ejemplo, para este problema, acá comienza la parte inicial, 0. Sería 3 veces por la carga, la longitud entre 20. Y nos saldría 1.8 y 4.2. Para esto entonces tenemos el elemento número 3, lo hemos doblado en dos partes. ¿Por qué hemos hecho eso? Para no utilizar, jóvenes, para no utilizar un elemento o a menos que ustedes obtengan una tabla de empotramiento que tengan fuerzas en forma trapezoidal, pero tendrían que tener el momento. Lo único que estamos aplicando nosotros es el método de la superposición. Suponiendo que tengo una carga acá adicional de una carga, por ejemplo, puntual, podemos aplicar la suma de 2, de 3 o de 4 elementos. Tantos elementos tiene el elemento. Bien. Procedemos con la segunda, o con el elemento número 4. El elemento número 4 es una carga distribuida, pero con una viga inclinada. Lo que hacemos es aplicar
el que le corresponde, que vendría a ser esta parte de acá, porque la carga es vertical. Entonces sería la carga por observar que la longitud es inclinada. La carga por la longitud inclinada entre 2. Y sería el momento, la carga por la longitud inclinada al cuadrado sobre, pero por el ángulo que hace con la horizontal, que es este ángulo de acá, que tendríamos que determinarlo anteriormente. Para eso, simplemente decimos así. Por Pitágoras determinamos la longitud. Por arco tangente determinamos el ángulo. Y simplemente decimos la carga 6 por la longitud entre 2 nos daría este valor. Y acá, y paremos donde sería la carga por la longitud al cuadrado sobre 12, la longitud inclinada al cuadrado sobre por el ángulo, por el coseno del ángulo. De 18.925 nos saldría 25.9 el momento. Esto ustedes pueden verificarlo manualmente. Bien. Ahora, ¿cómo determinamos la matriz de rigideces, la matriz de fuerzas? Observen la matriz de fuerzas. Igual manera, nos vamos al nudo 1, siempre por eso yo enumero está en forma ordenada. 1, 1, 2 y 3. ¿Cómo está el número acá? 1, 2 y 3. ¿Correcto? Decimos así. Elemento 1 o nudo 1. En X no hay fuerza de acá, no hay fuerza acá, no hay fuerza acá, entonces simplemente es 0. Estamos en el nudo 1. En el eje Y, fuerzas. En el eje Y, grado de libertad 2, 15 más 1.8, porque está también dirigido hacia arriba, y 22.20. La suma de estos tres fuerzas verticales nos da 39. Y el momento, recuerden que así anterior es positivo, o sea, 25.9 menos 12.5 menos 2 nos da 11.40. Terminamos el nudo 1, nos vamos al nudo 2 y el nudo 2 simplemente está solo. Entonces, fuerza en X, 0. En Y, 22.20, como está acá mencionado, y el giro, el momento negativo menos 25.9. Nos vamos al nudo 3. En el nudo 3, observemos bien claro. En el nudo 3, solamente hay 2 grados de libertad. En cambio, en el nudo 1 había 3 grados de libertad y acá también había 3 grados de libertad. Por lo tanto, le corresponde 3 valores. Así sean ceros. Así sean ceros. 3 valores, 3 valores. En cambio, en nudo 3 solamente tenemos 2 grados de libertad en X y el momento. Por lo tanto, en el nudo 3 solamente consideremos en X. Observen claro, en X es el valor 7, grado de libertad 7 y grado de libertad 8. Estos dos grados de libertad solo existen. Por lo tanto, el grado de libertad Y no se considera. Entonces, de la misma manera decimos, nudo 3, en X no hay fuerza, 0. En Y no se va a considerar, solamente el momento, porque existe el giro. 12.5 más 3 sería 15.5, positivo antihorario. Y termino. Ahora nos vamos al nudo 4. En 4 solamente existe el giro, por lo tanto le correspondería en el nudo 4 un momento, pero como no existe nudo 4 simplemente es 0. No está representado en la fórmula. Con esto hemos determinado la fuerza de empotramiento de la estructura, empotramiento perfecto. ¿Cuál serían las fuerzas finales? Simplemente la resta. La resta de las fuerzas nodales que ya fue calculado con las fuerzas de empotramiento. Recuerden ustedes que tienen que haber tantos números como grados de libertad que existen. Existen 9 grados de libertad, verifiquen que haya 9 valores. Igual acá. 3, 6, 6 y 3 acá, 9 valores. 9 valores porque hay 9 grados de libertad.
hacemos la resta correspondiente, 8 menos 0, 8, y así sucesivamente, y obtenemos las fuerzas de empotramiento final de la estructura, que sería esta respuesta. Bien, jóvenes, entonces ese sería el problema número 2. Número 3 en la secuencia correspondiente. Y por último vamos a hacer un problema con unos pequeños trucos, trucos, no trucos, sino aplicación de lo que es la teoría de elementos finitos unidimensionales. Problema número 4. Mucha atención con este problema, porque con este problema terminaríamos el tema. Decimos, de la misma estructura, otra estructura parecida, nos dice determinar la matriz de fuerzas nodales, igualito a la de empotramiento perfecto, y la matriz de fuerzas finales. Bien, en esta estructura, yo he colocado en la parte central de la columna, como ven ustedes, una fuerza inclinada de 10 toneladas con un ángulo de 25 grados con el elemento. También he colocado un momento en un nudo a una distancia de 2 metros de la viga, que es de 6. Tengo un empotramiento también que está en la sección número 1, que solamente existe un grado de libertad. Y con una carga de viento, por ejemplo, en esta dirección. Nos piden determinar las fuerzas de empotramiento perfecto, las fuerzas nodales si existiera, y las fuerzas finales. Miren, observen por favor, si obtenemos esta fuerza de 10 toneladas, tendríamos que encontrar una fuerza de empotramiento perfecto para un elemento inclinado, con un ángulo de inclinación, y tendríamos que buscar una fuerza de empotramiento perfecto, y observamos que no lo encontramos, porque tenemos fuerzas verticales, pero no están inclinadas. ¿Lo podríamos hacer? Claro, tendríamos que hacerlo en el coseno, por el seno, o buscar una tabla que le corresponda, ¿no? Una tabla que le corresponda. Acá también tendríamos que buscar una tabla que encontremos fuerza de empotramiento para momentos aplicados en un punto. Yo, por ejemplo, en mi tabla no le he puesto adrede. Sí lo hay, pero no le he puesto. ¿Se puede conseguir? Claro, entramos a un libro, entramos a Google y encontramos una tabla en donde tenemos un momento en un punto de la viga. Pero ¿cuál es el mensaje de este problema? Es que nosotros, como este es un curso matricial y también es elementos finitos unidimensionales, significa que nosotros simplemente hemos puesto los nudos en donde más nos parece. Pero también podemos agregar tantos nudos como queremos. Por ejemplo, como acá no tengo tabla para este elemento, le pongo un nudo acá. Al ponerle un nudo, esto ya se convierte en nodal. Ya no necesito tabla. Acá, si no tengo la tabla a la mano, simplemente le pongo un nudo, un elemento, 4 por ejemplo, y ya se convierte en nodal. Entonces, me evito de buscar tablas complejas en donde tenga que desarrollar este problema. Y suponiendo que fuera un elemento curvo, también podemos hacerlas también. Entonces, más adelante ya haremos elementos curvos y cómo se hacen sus fuerzas de empotramiento perfecto. Pero en este problema, ¿cómo he nombrado? Entonces, he comenzado por acá. 1, ya le convertí en nodal. 2, por acá no necesito. 3, no lo conozco este elemento. 4, le convertí en nodal. 5, porque también tiene un grado de libertad. Y al final los empotramientos perfectos, como ya saben. Ahora buscamos cuánto es el grado de libertad. Solamente, atención, recuerden que acá hay 3 grados. Más 3, 6. Más 3, 9. Más 3, 12. Porque están completos. Tenemos 12 grados de libertad. Y en este nudo o en este apoyo solamente tenemos uno, que es verticalmente, que se desplaza. O sea que la estructura tiene 1, 2, 3, 4 por 3, 12 y 1, 13. Bueno, acá está 18, no, es 13, ¿no? Tendríamos que cambiar el valor, 13, ¿no? Posiblemente yo le había agregado un nudo más por ahí, pero son 13 grados de libertad, ¿correcto? No es ese el valor que representa acá, no está. Bien, comencemos. 13 grados de libertad.
Por lo tanto, que tenemos que tener 5 nudos y en total 13 grados. Comencemos. Nudo 1. Recuerden que es nodal. Ahí está. Entonces, dibujamos el elemento 1, ¿no? Acá sería otro elemento ya, porque si ya ponemos nudo, ya se convertiría en 2 elementos. Y simplemente calculamos este ángulo. Φ más 25 lo podemos hacer por arco tangente de este valor que vendría a ser 2.4 entre esta distancia de 1.2 que nos saldría 63 grados. Y por geometría elemental podemos despejar el ángulo φ, ¿no? Φ más 25 es arco tangente de la altura entre esta longitud, la ordenada entre la abscisa, ¿no? Vendría a ser 38.43. Al tener φ, ya podemos desdoblarlos en 2. Entonces, ¿cuál sería en x? 10 por el coseno de 38.43,5 nos saldría 7.83. En y, 10 por el seno del φ, que sería de 38, nos saldría 6.22. Y como no existe momento, sería 0. Entonces ya resolvimos el problema número 1, ¿no? El nudo 1. Nos vamos al nudo 2 y observamos que no hay fuerzas nodales. Entonces, si no hay fuerzas nodales, tenemos 0, 0, 0. Ya van 6. No vamos al nudo 3, tampoco hay fuerzas nodales. No hay, por ejemplo, se pudo haber puesto acá un momento o se pudo haber puesto acá una fuerza sísmica. Tampoco. No hay nada. Nos vamos al nudo 4. En el nudo 4 ya le hemos convertido en nodal. En X, 0. En Y, 0 y solamente entra el momento, que sería menos 18. Ahí está. Porque son 3 grados. Y en el nudo 5 hay un grado de libertad, que tampoco no hay una nodal. No existe el nodal porque no lo hemos considerado 0. Y ustedes sumamos, observamos los 13 grados de libertad. De la misma forma, resolvemos la matriz de empotramiento perfecto. ¿Qué elementos tienen fuerza de empotramiento perfecto? Observamos que solamente tiene el elemento 4. Acá está el elemento. ¿Cuál es su carga? Su longitud. ¿Cuál es A? ¿Cuál es B? Y cosa es φ. Nos vamos a la tabla y cuando tenemos una carga con cargas perpendiculares, necesitamos el valor de A, que es la proyección en Y, la proyección en A, necesitamos la longitud inclinada. No necesitamos el ángulo porque esa es una forma práctica. Si lo hacemos con ángulo no va a salir los mismos resultados. No observemos que cuando tengamos una expresión de este tipo, hay momento, hay fuerza en X y fuerza en Y, como observamos en la tabla. O sea, solamente acá sí están prácticamente los 6 grados de libertad. Entonces, igualito, tenemos la longitud, que lo podemos hallar por Pitágoras. El A, que es la proyección, recuerden que es 7 metros en X y la proyección en Y, en A, que sería B, 2.4, ¿no? Su ángulo, que es arco tangente del cateto opuesto, del cateto adyacente, que vendría a ser 18.92. Y con esto, y aplicando la tabla, obtenemos, primeramente comenzamos con el nudo 1. Nudo 1. ¿Hay fuerza de empotramiento perfecto? No lo hay porque no hay fuerzas acá en el elemento. Entonces tenemos 3 ceros. Nudo 1. Nudo 2. ¿Tenemos fuerza de empotramiento perfecto? Claro, por la carga inclinada. Nudo 2. En X ya le hemos hecho matemáticamente 8.64. En Y 25.2 y el momento 38.86. Nudo 2. Nudo 3. Vamos a ver en el nudo 3. Está solito. Ya. Nudo 3. En X observamos que es la misma dirección, 8.64, según la tabla. En Y, 25.2 y el momento menos 32.86. Listo. Este es el nudo 3. Y en el nudo 4 no tenemos nada porque no hay fuerza de empotramiento perfecto. Eran nodales. Recuerdan que este valor ya se convirtió en nodal, ¿no? Y el nudo 5
perdón, tampoco no hay ninguna fuerza de empotramiento perfecto porque no está acá enumerado el número 5. Con esto hemos obtenido las fuerzas, la matriz de fuerza de empotramiento perfecto y la matriz de fuerzas nodales. Simplemente con la resta aritmética de ambos obtenemos las fuerzas finales, ¿no? 7.83 menos 0 da este valor y así sucesivamente obtenemos las fuerzas de fuerzas finales. Esta sería la respuesta final. Entonces, con estos tres ejercicios podemos abarcar un sinfín de problemas para desarrollar fuerzas, matriz de fuerzas finales de estructuras 2D. Muchas gracias.